Buenas noches, papis y mamis y a toda la familia Kick Salud. Estoy contenta de poder compartir un tema muy interesante, muy frecuente en la consulta, tanto pediátrica como consulta neumológica, que es tos persistentes en los niños. Continúa, Luis. Bueno, yo soy la doctora Carol Elvite, soy pediatra y neumólogo pediatra, como me presenté, soy especialista en enfermedades respiratorias. Acá están mis datos si alguien lo necesita. Siguiente. Esas son todas las enfermedades que yo como neumólogo pediatra, los neumólogos pediatras, controlamos, diagnosticamos y hacemos seguimiento: bronquiolitis, sibilancias recurrentes, laringitis, traqueitis, rinitis, sinusitis, bronquitis, entre varias enfermedades, tanto respiratorias o las complicaciones de estas, ¿no? Siguiente. Bueno, siempre el papito está muy preocupado por saber qué es lo que le causa la tos, pero hay que decirles que hay muchas causas de tos en niños, muchas, algunas son mucho más frecuentes que otras, pero hay muchas causas, y ahora con toda la pandemia, el COVID también es una de ellas. Siguiente. Las preguntas que nos hacen los padres frecuentemente en la consulta es: ¿qué le doy para la tos? ¿Por qué sigue tosiendo mi niño? ¿Cuánto durará su tos de mi niño? Y finalmente, la última pregunta que nos hacen y la que deberían de hacerse es: ¿qué le está causando la tos a mi niño? Esta es una gran pregunta que vamos a ir respondiendo poco a poco. Siguiente. Conocemos un poco de la epidemiología de la tos como tal. Hay que saber que la tos no es una enfermedad, sino es un síntoma que manifiesta una enfermedad finalmente. Pero es la quinta causa más frecuente de demanda en toda la atención primaria pediátrica. Es un 20% de visitas de neumología pediátrica por esta tos, pero esta tos persistente o crónica. La prevalencia es muy alta y puede variar según la edad. Incluso se ha visto en estudios que puede estar asociado en más de un 50% a padres fumadores. Un 10% de esta tos es una tos que puede ser viral, pero persiste más allá de las 3 semanas, o sea, una tos postinfecciosa. Pero también hay causas, etiologías que son múltiples y algunas de ellas se pueden superponer, ¿sí? Y tenemos que identificarlas para poder manejarlas y y que esta tos pueda ser calmada, ¿no? Como les explicaba, hay causas respiratorias y no respiratorias que pueden causar la tos. La tos es el síntoma peor tolerado por los niños y sus familiares. Mira, sé que lo muevo sin saber. La tos tiene mucha importancia en el niño en todo su entorno, porque la tos puede ser molestosa al niño, afectando su sueño, su rendimiento escolar, la capacidad del juego del mismo niño. Esa tos puede afectar el sueño también de las demás partes de la familia, porque a veces es una tos tan prolongada y tan exigente que el niñito no deja dormir a nadie, ¿no? Causa mucha preocupación familiar y causa ausentismo escolar, genera mucha ansiedad en el mismo niño y en su familia. Siguiente. Pero finalmente, ¿qué es la tos? La tos, como lo comentaba, no es la enfermedad en sí, sino simplemente un síntoma de aquella, pero es un reflejo natural, es un reflejo complejo, es un reflejo al igual que la respiración, y nos sirve para poder limpiar todos los conductos y vías respiratorias. Es un mecanismo defensivo, ¿sí? De irritantes, químicos, de bacterias, de diferentes cosas que nos va a permitir poder eliminarlo con el episodio de la tos, ¿sí? Y nos va a permitir mantener limpia y despejada las vías respiratorias. Es un síntoma, como les decía, inespecífico, que se convierte en un síntoma cardinal en muchas patologías o en muchas enfermedades del tórax, como les decía, respiratorias y extrarrespiratorias. Siguiente.
¿Pero qué produce la tos? Con frecuencia es un síntoma de infecciones de vías respiratorias superiores, es lo más frecuente, pero puede no solamente al involucrar solamente un solo órgano, sino varios órganos, porque los receptores para la tos los vamos a encontrar en diversos órganos. En la nariz, en los senos paranasales, en la faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones, y también causa irritaciones en el centro mismo de la tos, ¿no? Entonces, existen gran receptores en varios órganos, por lo tanto, gran cantidad de enfermedades pueden producir tos. Siguiente. Aquí vemos marcados, ¿no? ¿Dónde están los receptores de cada tos? Tenemos una en la garganta, en los senos paranasales, en el conducto auditivo, o sea que una rinitis, una sinusitis, una otitis puede generar tos. En el esófago, o sea, quiere decir que también alteraciones en el esófago, como el reflujo, puede generar también tos. En la tráquea, en el bronquio, puede generar tos. Alteraciones en estas puede generar tos. En el revestimiento de los pulmones, que se llama pleura, también puede generar tos. En el revestimiento de la cámara, del corazón, también puede generar tos. Entonces, esas son algunas de las enfermedades o receptores o los órganos que hay que nos puede indicar que la tos puede ser un síntoma de alguna enfermedad de estos órganos, ¿no? Siguiente. Como les decía, acá están los órganos que tienen receptores para la tos. Estos órganos, finalmente, cuando están inflamados, hay algún tipo de irritación, alguna inflamación, envían emisiones por algunos nervios, ¿no? Hacia el centro de la tos, ¿sí? Y este centro de la tos va a enviar algunas inervaciones hacia los músculos respiratorios, el diafragma y la tráquea, para generar el reflejo como tal de la tos, ¿no? Es un reflejo un poco complejo, que tiene incluso fases, una fase inspiratoria, compresiva y una expulsiva, que muchas veces cuando son muy pequeñitos no tienen tanta fuerza, no es tan exigente la tos, ¿no? Por esto, porque está un poco inmaduro el centro de la tos y también algunos de sus músculos efectores que genera la tos, ¿no? Por eso es que los niños pequeñitos no pueden tampoco generar tanto esfuerzo como para poder eliminar secreciones, ¿sí? Flemas, que es lo que queremos que bote finalmente el niño cuando la tos es bastante húmeda, ¿no? Con bastantes secreciones. Siguiente. ¿Y cuánto dura la tos? Primero tenemos que saber que el niño sano, retrocede por favor, que el niño sano puede tener de 7 a 10 infecciones respiratorias al año. Y el síntoma más llamativo es la tos, que se puede prolongar hasta 3 semanas, ¿sí? 3 semanas. Obviamente, durante esas 3 semanas, la intensidad va variando, se va haciendo menos frecuente y menos intenso. Tenemos que recordar que si un niño puede tener 7 a 10 infecciones, las puede tener seguidas, o sea, puede ser recurrente, pero tiene que tener un periodo de tiempo para decir esto. Entonces, para decir que es una tos recurrente, tiene que tener por lo menos una semana de síntomas libres de tos, ¿sí? Y estos tranquilamente pueden ser simplemente resfriados o una faringitis, tranquilamente, que requiere algunos cuidados, ¿sí? Siguiente. En las revisiones que se ha hecho de los expertos en neumología pediátrica, se ha sacado en realidad
estos resúmenes. La tos en pediatría es un síntoma muy frecuente en todas las consultas neumológicas. En la mayoría de casos, las causas son infecciones respiratorias banales, ¿no? Puede ser resfríos, y tenemos que identificar si esta es una tos normal o esperada de un resfrío, o finalmente es una tos ya persistente que requiere una evaluación meticulosa, ser estudiada, identificar la causa y darle manejo a la causa como tal, ¿no? Ya componiendo una tos crónica, ¿no? Siguiente. Y es así como se divide la tos. Una tos normal o esperada en el transcurso de un resfrío o una infección de vías respiratorias altas, una tos aguda, todavía aguda, pero que está en prolongación, que requiere un seguimiento del médico especializado, y una tos crónica. Esta tos crónica puede ser una tos crónica específica, quiere decir una tos que ya se identificó qué es lo que le causa, o una tos inespecífica, que es una tos que todavía no tiene causa y que debemos identificar las causas que tiene, las causas que generan esta tos, ¿sí? Entonces, con eso ya nos podemos ayudar para poder hacer un diagnóstico certero. Siguiente. En este gráfico podemos identificar, ¿no?, todos los episodios que puede tener el niño. Una tos aguda, dura más o menos puede durar en una semana, calma una semana y otra vez se puede resfriar y puede tener otra tos. Esto es una típica curva de una tos recurrente. Una tos persistente, esta es la tos que ya llegando a las 3 semanas pudiera disminuir en intensidad, y ya a la cuarta, al final de la tercera, cuarta semana, ya desaparece. Pero hay una tos que sigue, nunca termina e incluso cada vez es más exigente. La tos persistente y la tos crónica, esas tos me tienen que llamar mucho la atención de mi niño. ¿Listo? Pero ¿qué tipos de tos tenemos que identificar? Tenemos que identificar qué tipo de tos tiene mi niño. Es una tos seca, es aquella que no tiene secreciones, que no bota producción de moco, que es una tos irritativa generalmente, dolorosa al toser, ¿sí? En cambio, una tos productiva es una tos con abundante secreción de moco. Algunos niños, obviamente los niños pequeñitos, menores de 5 años, no van a poder expectorar, pero sí se notan cómo moviliza las secreciones, ¿no? Otro tipo de tos es una tos convulsiva, es una tos bastante exigente, que muchas veces induce al vómito por tanta tos de mi niño. Es una tos que lo pone rojito al toser, ¿sí? Es una tos muy seguida, ¿sí? Esa es una tos convulsiva. La tos de perro es una tos muy conocida, muy típica, lo que llaman el croup del niño, la laringitis del niño. De repente ya la conocen los papás, que alguna vez en su vida hayan tenido sus niños. La tos asmática es una tos también seca, pero a menudo se escuchan pitos, silbidos, muchas veces identificados por los padres, y está asociado a cierto grado de dificultad respiratoria o agitación en la gran mayoría de niños. En otros niños a veces se acostumbran tanto a sus síntomas, a aquellos niños que no están controlados, pero se acostumbran a sus síntomas que ni siquiera se nota la dificultad respiratoria. En aquellos niños tal vez obesitos, tampoco se nota la dificultad respiratoria, pero tosen todo el tiempo y son niños asmáticos, ¿no? La tos psicógena es una tos, es el último tipo de tos, pero se tiene que descartar diferentes etiologías, ¿no? Generalmente es una tos que el niño se acostumbra o imita o lo genera cuando está muy nervioso, como un tipo de tic, ¿no? Siguiente. Ya entrando a la tos crónica, o sea, esa tos más de 8 semanas,
hay que saber que son causas diferentes en la infancia, en la adultez, y las causas varían de acuerdo a la edad del niño. Si es un niño muy pequeñito, el lactante, hay causas más frecuentes. Si es un niño preescolar, o sea, aquel niño que no va todavía al colegio. Si es escolar, hay un tipo de causas. Si es adolescente, otro tipo de causas. El origen de la tos puede incluir varias de estas causas a la vez, incluso. Siguiente. He aquí que este cuadro, todas las causas, hay más de 30 causas de tos crónica, y como les dije, es diferente en frecuencia, diferente en los grupos de edades de los niños. En los lactantitos, lo más frecuentes son las infecciones respiratorias. En los lactantitos y en los preescolares, lo más frecuentes son las infecciones respiratorias. En los lactantes pequeños, el reflujo gastroesofágico, que lo manejamos también en conjunto con el gastroenterólogo, pero sí es una manifestación que estos lactantes, que estos lactantes tienen y le puede generar también tos como tal. En los lactantes pequeñitos también, cuando son muy pequeñitos, hay que descartar algunas malformaciones congénitas, broncopulmonares, malformaciones cardíacas. Hay algunos niñitos que tienen sus papás, que son fumadores, también puede ser causa de tos, o viven en un ambiente muy contaminado, también puede generar la tos. Y algunos niños, los niños con cierta dificultad para poder deglutir, o que tienen parálisis cerebral infantil, que son niñitos que son muy flácidos, pueden tener algún tipo de alteración en la deglución, por lo tanto genera también un cierto reflujo y a la vez el episodio de la tos. En los preescolares, también lo más frecuente, como les mencionaba, es las sibilancias por virus, ¿no? También ya en los preescolares ya se puede identificar el asma, también el tabaquismo, el reflujo, todavía hay malformaciones ya también que no se han diagnosticado como lactantes, se podría identificar también como algo menos frecuente. En los escolares y en los adolescentes, lo más común es asma, después la rinitis, sinusitis, adenoides, la tuberculosis ya en la etapa escolar y en la etapa del adolescente pudiéramos identificarlo ya como un signo cardinal la tos en los pacientes con tuberculosis. Pero ya en estos pacientes se tiene que identificar ya el contacto. La tos psicógena son niños que son muy ansiosos, pueden generar tos muy persistente. Listo, siguiente. Y es así como catalogamos a los niños en 5 categorías. Niños normales que pueden tener una tos prolongada, y niños con alguna enfermedad severa ya identificada, enfermedades pulmonar crónica, prematuros, con displasia broncopulmonar, fibrosis quística, que no es muy frecuente, malformaciones, son aquellos que ya identificamos la causa, ya tenemos, y probablemente si no se maneja la causa, van a continuar con su tos. Niños con causa tratable, los más frecuentes son lo que ya les mencioné, la rinitis, la sinusitis, el reflujo. Cuarto, son aquellos niños que tienen asma con su principal síntoma, la tos. Quinto, son aquellos pacientes que tienen síntomas de tos, pero son de causas más psicológicas, ¿no? Que le genera ansiedad mucho a los padres también. Siguiente. Aquí son todas las etiologías mucho más frecuentes. Tenemos el asma en aquellos niños que no son controlados, que requieren un control preventivo, un controlador. La rinitis también puede causar tos. La sinusitis también puede causar tos. Las infecciones virales, cualquier infección de la vía respiratoria alta puede generar tos. La tos convulsiva es una tos muy exigente, es una tos coqueluche, la tos por un agente que se llama Bordetella pertussis. El estar en contacto con un fumador puede generar tos, esta tos puede persistir, puede ser tanta inflamación que puede inflamar mucho los receptores en toda la vía respiratoria, y esa tos puede ser una tos hasta crónica.
La tos, el niño que está en contacto también con contaminantes, ya sea aerosoles o contaminantes ambientales, incluso en la pandemia ahora el abuso de la lejía también emite, o otros desinfectantes emiten olores y causan mucha irritación en la vía aérea, mucha irritación al tracto traqueobronquial, que genera también estimulación de los receptores y la tos puede persistir, ¿no? Siguiente. Y algunos datos a tener en cuenta son el tiempo del comienzo y la evolución de la tos, cómo es la tos, la calidad de la tos, que un poquito les expliqué, si es una tos seca o es una tos con esputo, con expectoración, o es una tos húmeda, en qué momento le genera la tos, si hay un tipo de agravante o lo desencadena algo, si hay exposición a humo de cigarrillo, humo de tabaco, contaminantes, si hay otro síntoma o no asociado que nos puede indicar que la tos se debe a otra enfermedad sistémica y la respuesta a algunos tratamientos efectuados. Todos esos datos es muy importante tenerlos en cuenta para identificar algunas causas. Siguiente. ¿Cuáles son los signos de alarma que requieren de inmediato una investigación en mi niño? Que mi niño, que aparte que tiene tos, tiene pobre ganancia de peso, no está ganando bien de peso y tiene una tos que persiste, una tos ya crónica. Y si tiene afectación de otros órganos, ¿sí? También es importante conocerlo y requiere una investigación. Si tiene ruidos respiratorios, si estos ruidos respiratorios, el doctor me dijo que solamente en un lado, más que en el otro, también requiere investigación. Si tiene síntomas digestivos, vómitos, diarreas y tiene tos, me tiene que llamar la atención. Si el pediatra le pide una radiografía y le encuentra una alteración en la radiografía de tórax, también me tiene que llamar la atención, tiene que ser evaluado. Y si tiene síntomas, aparte de los dos síntomas graves de cualquier otra afectación, también es un signo de alarma que me tiene que llamar la atención y se requiere una evaluación. ¿Sí? Esos son los síntomas de alarma a tener en cuenta. Siguiente. Ya yendo un poco para el tratamiento, ¿qué nos dicen las evidencias, las revisiones de los expertos y las revisiones sistemáticas que se han hecho? El tratamiento debe realizarse en función de etiología. Se pueden identificar en el 80% de los casos y el tratamiento será efectivo en el 90% de ellos. ¿Sí? Entonces, nos realza la importancia de poder llegar a la causa y manejar la causa y no la tos, porque la tos es un síntoma, no es la enfermedad, ¿sí? En caso de tos inespecífica, donde se descartó causas subyacentes, se puede llegar a un tratamiento empírico, sí, obviamente con el especialista en función a las características de la tos, ¿sí? Pero esto sí tiene que ser con alguien que tenga cierta experticia en esto. No hay evidencia científica que justifique el empleo de tratamientos sintomáticos que alivien la tos. O sea, hay que olvidarnos de los antitusígenos, mucolíticos o antihistamínicos o las asociaciones de estos medicamentos. Es muy importante que sí lo medique un médico pediatra, ¿no? No automedicar a los niños, ¿sí? Eso es muy importante y no usar estos medicamentos en lo posible. Siguiente. Entonces, los antitusígenos, como les decía, no son efectivos, no es recomendable, la tos se debe manejar desde la causa. El tratamiento inespecífico, o sea, el jarabe antitusígeno es excepcional, nunca ha estado recomendado en menores de 2 años y es contraindicado en tos con flemas, en tos productiva, ¿sí? Evitar su uso, no usarlo. Siguiente.
Todas estas asociaciones no son recomendadas. Expectorante más antitusígeno, expectorante más antihistamínico, mucolítico más antitusígeno, no usar. ¿Listo? Siguiente. Bueno, finalmente voy a llegar a las conclusiones. La tos es uno de los síntomas de consulta ambulatoria más frecuente que puede afectar seriamente la calidad del niño y su familia. Siempre el médico especializado debe categorizar la tos y tratar de identificar la causa y darle seguimiento a este. En niños, el espectro de causas es diferente de la del adulto, con consecuentes implicancias terapéuticas. Siguiente. Las causas de la tos crónica varían, como les expliqué, de acuerdo a la edad que puede tener el niño. Y el tratamiento debería basarse en la causa que lo produce. Las drogas antitusígenas y asociaciones son generalmente ineficaces y hay que recordar que estas no están exentas de efectos adversos, que pudiéramos causar un daño en lugar de un beneficio a nuestros niños. Así que hay que tener cuidado. Y si es que está prescrita, tiene que ser prescrita por un médico especialista. La tos, finalmente, para recordarles, la tos es el perro guardián de los pulmones, que los protege de los intrusos externos, de los daños de enemigos internos, ¿sí? Es un reflejo que no hay que tenerle miedo, sino identificar su causa. La tos persistente es un síntoma que tiene muchas causas y hay que resolver eso. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, Excelente. aquí todas las recomendaciones que les tenía en esta temporada de frío, ¿no? Hay que lavarnos con frecuencia las manos, al toser o estornudar, siempre usar el antebrazo. Está de más decirle que tienen que usar su mascarilla y su careta, su protector facial, abrigarse bien en estos cambios bruscos de temperatura, comer sano, no compartir alimentos o bebidas con otras personas, usar nuestro alcohol gel o jabón, comer frutas y verduras de temporada, que nos ayuda también a la defensa de nuestro cuerpo, ventilar, no se olviden por favor de ventilar su casa y que permita que entre el aire limpio y no se acumulen las bacterias y los hongos. Y si estás enfermo, por favor no salgas de casa, protéjate, cuídate mucho y vacunarse en lo posible, ¿no?